La idea es, como vos decís, acercarle a la gente información técnica, conocimientos, y digamos a la vez también mostrarles lo que nosotros tenemos, porque detrás del conocimiento que les va a transmitir Danilo, no solamente hay una presentación comercial, sino también hay conocimientos técnicos y de última generación y de primer nivel, porque ITV no es una empresa, no es solamente una empresa que está gravitando en la región o en el país a través nuestro, sino también en el mundo, porque no hay muchos fabricantes en el mundo de este producto, y sobre todo fabricantes serios, como es el caso de ITV, y sobre todo una empresa también insignia de Brasil, ¿no es cierto? Que exporta y bueno, como es la política de Brasil. Así que yo lo único que puedo decir que nosotros desde el año 2015 estamos trabajando con ITV. Es una empresa que tiene una política de calidad muy seria, totalmente integrada. Lo único que nos fabrican son los tornillos para poder controlar la calidad. Así todo hay problemas de calidad, porque el problema en la calidad son los errores humanos, pese a todos los controles y todo, pero bueno, eso con la actitud y la buena predisposición que hay por ambas partes, tanto por ITV como por nuestra parte, solucionamos o tratamos de solucionar todo, porque cero problema no existe. Así que para eso estamos y para eso ponemos la actitud y para eso también ponemos estas charlas a disposición de ustedes para que, digamos, estén con lo último y con todo lo que podemos ofrecer, y también incorporando conceptos y conocimientos técnicos que les pueden ser útiles en su actividad. Así que de Danilo solo le puedo decir que es una persona que tiene toda la mejor predisposición para tanto para este tipo de cosas como para el asesoramiento, así que no solamente con nosotros, así que no perdamos más tiempo y lo dejo con Danilo, que es una persona que hace muchos años está con esto, más de 20 años que está con ITV, con los reguladores, así que es un poco el padre de todo este negocio y de esta criatura, ¿no? Así que Danilo, muchas gracias y todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Ricardo. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Danilo. Ya hace más o menos 20 años que estoy en ITV y hace 18 años más o menos que ITV está fabricando reguladores de tensión. Y en la Argentina ya ustedes son nuestros clientes, ya vendemos muchos reguladores para ustedes. Y aquí en ITB nosotros tenemos una capacidad de fabricación de más o menos 600 reguladores mensual y 8.000 transformadores de distribución. Entonces, para tener una idea de tamaño de ITB, Ricardo ha comentado a respecto de la calidad, que es una cosa así. En 2004 yo ingresé en ITB para hacer el proyecto, acompañar una transferencia de tecnología de los reguladores de ITB. Entonces, ITB solamente fabricaba transformadores de distribución. Entonces, en 2004 empezamos el proyecto de fabricación del control, de la parte activa, del conmutador bajo carga. Entonces, la diferencia de ITB y de algunos otros fabricantes es principalmente que nosotros fabricamos prácticamente todo el equipo en ITB. Entonces, para nosotros es muy práctico, simples hacer el mantenimiento, repuestos y capacitaciones, acompañamiento de instalación en campo. Bien. Entonces, yo preparé un resumen porque yo creo que en una hora no es posible hablar todo. Para hacer una capacitación de reguladores es necesario en el mínimo 8 horas. Entonces yo voy a pasar las principales funciones, la parte constructiva, todo. Y claro, yo voy a dejar mi contacto para ustedes para que caso tengan alguna duda o
tenga la necesidad de cotizar un equipo o cualquier otra cosa, pueden entrar en contacto, hacer contacto directo, que yo puedo sacar las dudas y enviar documentación y todo que ustedes necesitan. También que yo tengo a decir es disculpa por el portuñol. Entonces, como no es un idioma nativo, entonces yo creo que puedo cometer errores, pero si cometer, por favor, puede interromper, puede parar la presentación, corregir y, claro, en cualquier momento. Bien, aquí yo tengo mis datos. Si después preferirem también, yo puedo dejarlos en el chat. Bien, vamos a empezar aquí con los principales conceptos. ¿Por qué relación de tensión en un alimentador? Claro, de acuerdo con la impedancia y la carga, puede una variación de tensión. Un ejemplo típico es, yo tengo aquí una red, en la salida de la subestación yo tengo 13,2 kilovoltios. Y una impedancia de red sin considerar la parte indutiva, solamente resistiva. 0,5 ohmios por quilômetro. Em 5 quilômetros, com 50 ampérios, eu tenho uma caída de volta 13,2 para 13,075. Isso aumentando, subindo a caída, hasta 11,7 kV em 60 quilômetros. Claro, com 50 ampérios. Ahora, con 100 amperios, yo tengo prácticamente el doble de caída de voltaje. Y con 0 amperios, claro, sacando la interferencia de efectos capacitivos. Entonces yo tengo una tensión de salida de la subestación hasta el punto de consumo de 60 kilómetros, prácticamente la misma voltaje. Bien, ¿cuáles son las soluciones posibles? Subir el nivel de tensión en la subestación, o sea, cambiar el conmutador bajo carga, los tapes del conmutador bajo carga del transformador de la subestación. Pero, claro, hay un límite. Si ustedes tienen una red larga, donde hay 50, 60, 100 kilómetros y necesita atender un cliente en el nivel adequado en el final de la línea y hay alguno primero consumidor acerca de la subestación, ustedes no pueden subir la tensión hasta 5% de la tensión nominal. Bien, eso es una regulación brasileña. No sé cómo es en Argentina, si hay más o menos 5% o más o menos 10%. Pero la mayoría de los países están más o menos en 5%. Entonces, esa es la solución más barata que usted puede utilizar, que es la práctica normal. Reducir la impedancia del alimentador, o sea, cambiar los cables, pero eso es una solución muy cara. Normalmente, cuando se cambia los cables, también debe se cambiar las estructuras, porque los pesos son distintos y normalmente las estructuras no están adecuadas para los cambios. Entonces, es un costo muy alto para reducir el problema de la caída de voltaje. Reducir el largo del alimentador también es una solución, pero cara también, costosa. Entonces, tiene que construir más subestaciones, distribuir más las transmisiones y construir más subestaciones. Claro, soluciones a veces no tan viables. Instalar reguladores de tensión trifásicos, pero los reguladores de tensión trifásicos normalmente son utilizados en las subestaciones.
Y en las subestaciones hay una estructura para recibir los reguladores trifásicos, pero son equipos que ya los fabricantes de reguladores monofásicos hoy no fabrican más. Yo creo que están fabricando trifásicos solamente Toshiba, pero reguladores de potencia, de grande potencia. Ou instalar bancos reguladores de tensão monofásicos, que, claro, é melhor custo-benefício. Eu vou explicar um pouco sobre o custo-benefício, principalmente por conta del mantenimento, de la forma de instalação. Você pode instalar em poste ou plataforma, estrutura H, por exemplo. Para mantenimiento, se puede mantener las 3 piezas en el banco, sacar una de ellas y poner otra. Entonces, cuando comparado con la solución trifásica, si una fase se quemar, no es posible hacer un cambio rápido. Y las piezas de repuesto de un trifásico para hacer el cambio es prácticamente todo integrado. Entonces, para el monofásico, yo tengo un conmutador bajo carga monofásico barato, e muito fácil de fazer o mantenimento. Para fazer cambio de aceite, o aceite é praticamente em uma unidade, claro, um volume muito menor que em um transformador, em um regulador trifásico. Então, os benefícios de utilizar os reguladores, claro, estão em adequar os níveis de tensão de acordo com os requisitos de los organismos reguladores, satisfação do cliente, redução de pérdidas técnicas. Bien, a primeira pergunta: como é possível reduzir as pérdidas técnicas com os reguladores? Quando você tem no circuito cargas com impedância, cargas de potência constante, de acordo com a caída de voltaje, é necessário transportar mais corrente em los cables. Transportando mais corrente pelos cables, pérdidas por efeito Joule. Então, quando você sube a tensão, também sube a potência, diminui a corrente, pode promover uma redução das pérdidas técnicas. Com isso, claro, para cargas de impedância constante, quando você eleva a tensão também aumenta a faturação. E claro, na barra inversão, porque hoje um regulador de tensão monofásico de potência para 200 ampérios e 13.8 kV custa mais ou menos 15 hasta 20 mil dólares. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se queres, pode fazer a qualquer momento. Vou deixar o chat aberto. Caso tenha alguma pergunta, pode pedir aqui, por favor. Bien. Aqui, nesta pantalla aqui, eu tenho uma definição de regulador de tensão. É um equipo, claro, eu creio que quase todos aqui já devem ter tenido contato com o equipo. Então, regulador de tensão é um autotransformador. O que isso significa? O rolamento primário, o rolamento série, está conectado electricamente ao secundário, que é este rolamento de excitação. Há outros rolamentos no mesmo núcleo, que é de equalização e transformador de potencial. Autotransformador com conector bajo carga de 33 posições, 16 para subir a tensão, 16 para bajar a tensão e uma posição neutra
para permitir que el equipo sea instalado o sacado de operación sin la interrupción de la red. Es posible regular hasta más o menos 10% la tensión en pasos de 0.625%. Bien. Tengo un paralelo. Rolamento transformador de potencial, alimentar el control y el sistema de conmutación, y también para medición de la tensión lado carga. Un transformador de corriente para medir la corriente del pasante y también para hacer una medición de factor de potencia con DPT. Un rolamento de utilización y un reactor de transición. Danilo, Este circuito es responsable por... Sí, claro, por sabés favor. que te estamos escuchando con cierta dificultad. Hoy habías arrancado también así y después se mejoró y ahora está otra vez. Entiendo que tiene que ver probablemente con conexión de internet. No sé si hay chance de que vos puedas hacer algo. Supongo que si detenés tu cámara, capaz que se detiene la proyección del video, no lo sé. Ah, sí, 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 claro. Yo voy a apagar. No, ahí está, ahí seguimos viendo tu proyección, la seguimos viendo, pero probemos sin tu cámara encendida a ver si mejora y te podemos escuchar mejor. Sí. Yo apagué la cámara. ¿Están acompañando bien? ¿Es solo un problema de Fabricio o todos están con alguna dificultad? No, estoy No, recibiendo no, comentarios por el chat estamos, de que hay también, estamos todos medios así, ¿eh? Pero sí, sí, estamos todos iguales. Ah, sí. intentemos así que pareciera en principio que mejoró, Danilo. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces yo voy a volverle aquí un poco. El rolamento de excitación, rolamento serie, un PT para alimentación y medición del sistema de control y conmutador bajo carga, y un TC para hacer la medición del factor de potencia juntamente con el PT. Bien, hay aquí también un sistema de transición de contactos compuesto por un reactor de transición y un rolamento de ecualización. Bien, aquí yo tengo un diagrama del equipo en funcionamiento. Mira que toda vez que cambia un tap, el otro contacto permanece en el mismo contacto fijo. O sea, en ninguno de los momentos hay una interrupción de la carga. Bien. Entonces, con eso, instalando un regulador de tensión en una red, este es el perfil de la tensión cuando tiene el equipo instalado y funcionando, por ejemplo, elevando la tensión hasta más 10%. Y este estudio normalmente es hecho por los equipos de ingeniería de las propias compañías o cooperativas. Bien, aquí yo tengo los principales componentes para quien no conoce el equipo. Nosotros tenemos un sistema de cierre de la tapa, una ventana de inspección aquí para verificar la parte interna de los contactos del conmutador bajo carga, un dispositivo de alivio de presión, como los transformadores también tienen, un bloque de terminales donde aquí
es donde hay la pasaje de los señales internos del conmutador bajo carga, PT y CT para el control. Para raios del tipo bypass, que sirve para disminuir las sobretensiones sobre el arrolamento serie. Entonces, todos los fabricantes de reguladores recomiendan el uso de este para-raios. No es necesario especificarlo porque para ITB eso es un estándar en el equipo. Eu tenho os aisladores de média tensão, 3 aisladores de média tensão, um gancho de sugestão do equipo, solamente de la parte ativa para hacer el mantenimiento. Entonces, estes ganchos solamente podem ser utilizados para mantenimiento, quando o sistema del cierre de la tapa estuviera abierto. Dos ganchos de sujeción total, que são os ganchos que se quedam aqui e aqui, para el cierre del equipo. Eu tenho um indicador de posições. Hoje nós temos indicador de posições del computador solamente mecânico. El digital nós não fabricamos mais. Porque nós compreendemos que o equipo já tem um sistema de medição de uma fuente que é o encoder, que depois, um pouco mais adelante, eu vou explicar que é este dispositivo. E um mecânico conectado diretamente ao eje do computador. Então, eu tenho também a caja de controle. Isso todo eu estou comentando porque são principais componentes do regulador com controle CTR2. Nós trabalhamos com 2 tipos de controles, CTR2 e 3, que eu vou explicar um pouco mais adelante também. A tarjeta de identificação, como todos os equipos elétricos têm, válvula de drenaje, essa parte aqui debaixo, drenaje de aceite, claro. Uma base para fijação em plataforma, aqui, ou seja, há pontos para fijação com tornillos em bases de hormigão ou tipo H. Visor de nível 17 é um equipo que tem um visor como estándar, porque para alienarlo, o equipo tem que estar todo cerrado, então não é possível verificar o nível interno. Os radiadores para dissipação térmica de las pérdidas, terminal de puesta a tierra, soporte de los para-raios shunt. Los para-raios shunt nós podemos prover, claro, se tiverem na especificação técnica. E os cables umbilicais do sistema de controle. Okay? Agora, eu tenho uma configuração um pouco diferente para os reguladores que têm o controle CTR3. Aqui, de todo que cambia, é solamente esta caja auxiliar, que é responsável por ser uma passagem e manter uma interface universal entre controles para você poder conectar um controle CTR3 ou um controle CTR2 ou um controle de outro fabricante. E a parte interna, os bushings, el bloque de terminales, el CT en el bushing del transformador, motor del conmutador. Nosotros aislamos el circuito de transición de tapes, entonces aquí hay aisladores, la bobina del reactor, el núcleo del reactor. Aqui eu tenho o conmutador bajo carga, a bobina principal,
y el núcleo principal. Bien. Esta arquitectura del equipo, tanto para ITB, Siemens, Toshiba, Cooper, todos utilizan de la misma forma. Nuestro producto es un producto estandarizado, entonces prácticamente todos tienen estes puntos que estão apontados aqui, com, claro, pequenas diferenças de construção, design. Esto es nuestro conmutador bajo carga. El conmutador bajo carga nosotros dividimos en dos partes. Una parte mecánica y una parte eléctrica. Aquí donde se encuentran todos los mecanismos para hacer la conmutación. O sea, y señales para verificación de la posición en tiempo real del conmutador. Eso es una cosa que ITB lucha para que todos os fabricantes tenham este tipo de dispositivo, ou dispositivos, claro, porque isso garantiza uma operação segura do equipo, tanto operacional do equipo quanto personal durante a puesta e saque do equipo em serviço. Então, aqui está. No mecanismo, eu tenho um microswitch para verificar a polaridade do rolamento série. Um outro microswitch contador de operações aqui. Indicador de posição neutra, que é muito importante para a maniobra. Um encoder que tem um código BCD que, de acordo com o movimento de los contactos, ele informa o controle que posição está. Um atuador de la llave de inversora de polaridade, que este aqui. R del encoder está aqui. Sistema de carga e disparo por resortes, ou seja, nosso mecanismo garantiza que depois de empezada a comutação, mesmo se não tiver mais energia elétrica, ele conclui a comutação. E aqui, o ponto 9, el atuador de los contactos móviles principales. Bien. Ahora, la parte eléctrica. Aquí yo tengo los contactos fijos de la llave reversora, inversora de polaridad. Los contactos móviles de la llave inversora de polaridad. Los contactos móviles principales, contactos fijos, contactos del eje colector y anillo colector del conmutador, que voy a volver un poco en el diagrama. Para indicar dónde son cada... Mira, entonces aquí yo tengo los contactos móviles, los fijos, la llave inversora de polaridad, los contactos fijos de la inversión de polaridad. Mira, aquí en el punto 0 se puede cambiar la polaridad, solamente en punto 0. Bien. ¿Qué consideramos importante para garantizar a segurança operacional e personal? El sistema de monitoreo de la posición del computador. Entonces, a través de un código BCD,
es posible verificar en qué posición el conmutador está. O sea, no depende de una memoria para almacenar la posición del conmutador. Ele hace eso de forma en tiempo real. Entonces, si hay algún problema en el control que se apagó y volvió alguna cosa así, no se pide la memoria. Se verifica en tiempo real que está en la posición 3, 4, 5. ¿Por qué eso es importante? Cuando usted va a poner un equipo en operación y toda la estructura está preparada y el circuito no puede ser desconectado, usted puede ponerlo en servicio. Claro, hay un procedimiento donde usted tiene que cerrar el bushing fuente, el bushing común, verificar, conmutando los taps, haciendo pruebas en el control, conmutando para arriba, conmutando para abajo, y verificar si el equipo está en la posición 0 antes de la maniobra. Si tuviera en 0 antes de la maniobra, claro, apague el control y puede continuar cerrando el bushing carga y abriendo el bypass y conectando el control nuevamente. Bien. Pero, claro, en casi 20 años de ITB, yo tuve respuestas de campo donde operadores cerraron el bushing fuente con el TAP 2, 3. Entonces, con eso, el sistema eléctrico no detecta un cortocircuito franco que existe entre el bushing fuente y carga, porque hay una impedancia baja y una corriente alta. O sea, el sistema interpreta eso como una gran carga entrando en el circuito. Y con eso, los jumpers que llegan al regulador abren. Y claro, si tuvieran superdimensionados, el conmutador bajo carga o los cables internos se rompen también. Entonces, con estos 3 puntos, nosotros podemos de monitoreo, nosotros podemos garantizar al operador que el equipo está en la posición neutra. Y claro, hay la indicación mecánica externa, que sí está en la posición neutra. Nuestros controles tienen una función llamada autocero, que quando é accionada, verifica se está em la posição neutra e envia en el display um mensagem dizendo se está listo para a maniobra. Eu vou contestar uma pergunta. Quando haces un anillo y cambias en el sentido de alimentación, ¿tiene que estar en TAP 0? Bien. No es necesario estar en TAP 0 cuando hay un anillo, pero nosotros no recomendamos que usted cierre un anillo con reguladores de tensión. Eso, claro, dependendo de la carga y dependiendo de la diferencia de tensión que puede tener, o sea, un TAP 16, TAP 15, se puede promover un cortocircuito, sí, un aumento en la corriente circulante en el circuito. Entonces, no es recomendable que se utilice eso, un cierre en anillo, claro, porque eso, el anillo funciona como cerrar el bypass, pero con una impedancia un poco mayor. Entonces, el anillo normalmente aquí en Brasil no es cerrado. Ellos hacen una maniobra
abrindo un punto y después cerrando otro. ¿Quién es la persona que preguntó? Fue... Puede abrir el micrófono, claro, sí. Germán. Bien. Sí. Yo no sé si ustedes aplican eso. Germán, ¿puede hablar? Sí, sí, ¿cómo anda? Bueno, buen Ah, día. bien, buen día. Sí, sí, mi pregunta fue porque cada vez que se hace un anillo, los elevadores se ponen en cero. Entonces quería saber si tiene o no algo que ver que vos le cambiás el sentido a la alimentación. Por eso lo tenés que poner en cero. Sí, normalmente aquí en Brasil nosotros sacamos un lado y cerramos otro. No recomendamos que sea utilizado el anillo, pero claro, yo estoy en la posición 2, 3. Sí, Puede ser. Eso depende del largo del alimentador. Entonces, claro, para una compañía no es una cosa muy inteligente relativizar los procedimientos. claro. Entonces, por eso, nosotros no recomendamos que hagan de esta forma. Se tuvieran TAP 1, 2, ¿puede tener problema? Poco. ¿Va a circular una corriente mayor? Sí, pero nosotros no No lo recomendamos. Y si recomienda. tuvieran si tuvieran la posición 16, puede tener problemas serios. Perfecto, Entonces, perfecto. Era como la duda. una forma de estandarizar es, no recomendamos. Perfecto, ¿Ok? perfecto. Bien. Entonces nosotros tenemos dos controles, como ya había comentado, y nosotros tenemos el control individual, modelo CTR2, que es un control que está instalado en el regulador de tensión, y un control CTR3, disculpa mi falla, que es un control para bancos de reguladores. ¿Cuáles las ventajas? El control individual, usted para hacer la comunicación, por ejemplo, tiene que tener 3 remotas o un concentrador y una remota para enviar los datos para el sistema SCADA. Con el control CTR3, todas las informaciones están concentradas en un único equipo. Para hacer la puesta en marcha y hacer una verificación periódica en el equipo, usted tiene que subir en 3 equipos diferentes para verificar los ajustes, para hacer la verificación de los valores de tensión, corriente. Aquí, todas las informaciones están concentradas en un único equipo, pero hay desventajas también, que puede ser, si un equipo de esto falla, pide la regulación de los 3 reguladores, en cuanto que en el sistema individual se pide solamente una célula. Bien, otro beneficio es que en sistemas en estrella aterrada, ustedes pueden utilizar uma forma de regulação trifásica. Normalmente, quando há reguladores de tensão monofásicos instalados em estrela e se perde um neutro, um regulador vai para a posição mais 16, outro menos 16 e outro se queda na posição 0, 5, menos 5 e se queda todo louco. Com o controle CTR3, se há uma discrepância, uma diferença de TAPs entre os 3 reguladores, ele entende que pode ter uma falha depois da tierra.
Entonces, él ecualiza los tres conmutadores en la misma posición, claro, por un maestro definido, y opera de esta forma por tiempo determinado por ustedes en un ajuste. ¿Qué eso significa? Imaginen que yo tengo el RT2 como maestro, los otros dos como seguidores o esclavos. Si hay una pérdida de neutro y el primer regulador empieza a subir TAP y el tercer bajar TAP, ele compreende que há uma pérdida de neutro e se ele está em el TAP 2, os outros dois se quedam na posição 2 também. E a regulação se queda trifásica por 1 hora, 2 horas, por tempo determinado. Se há a tendência, depois deste prazo, de 1 hora ou 2 horas, de manter uma diferença grande entre TAPs, vuelve la condición trifásica y se hace ciclos de esta forma. Es posible programar en el control si ingresar en el modo trifásico por 1 o 2 o 3 veces, enviar un mensaje para el centro de operación para decir, hay algún problema. Que entonces un equipo de mantenimiento puede verificar si, claro, hubo una falla o un corte de neutro o algo parecido. Bien. Todos los controles de reguladores de tensión tienen funciones similares de acuerdo con la norma ANSI 3S 57.15. Que são as principais funções. Tensão de referência, que é um set point. Ou seja, onde eu quero manter a tensão. Que nível de tensão eu quero manter. Depois, eu tenho a insensibilidade. Ou seja, frente a uma variação de tensão, quanto se pode variar para o regulador não fazer nada? Para evitar que o regulador se quede subindo um TAP, bajando um TAP, bajando um TAP, subindo um TAP. Porque isso significa desgastes de los contactos fijos e móveis e também do aceite. A temporização. Depois de la tensão medida passar o ancho de banda de la tensão de referência, quanto tempo eu tenho que esperar para empezar a computação? ¿Por quê? Pode ter muitas cargas, entradas ou salidas de cargas rápidas ou partidas, ingresso de motores. Então, para diminuir a quantidade de operações, o equipo tem um retraso para verificar se a condição é permanente ou temporária. Eu tenho também a compensação de caída de tensão na linha e um limitador de tensão. Compensador de caída de tensão na linha é um ajuste que hace um cálculo para verificar, para cumprir com um requisito de um cliente que está a 30 quilômetros, a 40 quilômetros, por exemplo. Então, se eu quero que a tensão se quede adequada em um consumidor específico ou a um centro teórico de cargas, eu posso usar a função de compensação de caída de tensão na linha e dizer para ele, para o regulador, que entre o regulador de tensão e o centro teórico de cargas, há uma caída de voltagem de 1000 voltios, por exemplo. E o controle, de acordo com a corrente passante, compensa estes 1000 voltios em la saída do equipo, porque sabe que en el centro teórico de cargas vai ter uma caída de 1000 voltios. Ele compensa antes. Pero hay también
los primeros consumidores, más acerca de los reguladores. Entonces, es importante, si utilizar la compensación de caída, utilizar también el limitador de tensión para evitar que el primer consumidor tenga una sobretensión, por ejemplo. Entonces, el control CTR2 tiene, claro, es un control microprocesado que tiene función de hacer las mediciones de tensión, corriente, factor de potencia, potencia activa, reactiva, aparente, las verificaciones de los señales del conmutador bajo carga, comunicación. Una pregunta. Bien. Acá en la subestación de Bandeirado hay 3 reguladores instalados. Y otro día, el regulador se quedó fijo al máximo y no responde. Otro quedó en neutro y último quedó funcionando. Bien. El nombre es Juan Pablo. Juan, puede ser algún problema relacionado a motor, claro, o el control. Son reguladores de marca ITB. Puede abrir su audio, claro, si quieres hablar también. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, Juan. ¿Son reguladores ITB? Sí. La fecha de fabricación que tienen son de julio del 2019. Son nuevos. Ah, sí. Nuevos. Sí. Y el otro día, bueno, tuvieron que hacer unas maniobras. Nos mandaron energía por 13 y subieron a 33 y teníamos que bajar un poco las cargas. Y cuando lo fuimos a maniobrar nos encontramos con eso, que estaba trabado al máximo, el reloj que te marca las agujas está pasado de las trabas que tiene, quedó fijo y no nos responde. Ok. Puede ser un problema de fabricación, sí, pero también puede ser un problema de muy baja tensión. ¿Usted verificó si la tensión en la red, cuál era el nivel de tensión de la red? Y nos había quedado en 13.1, estaban marcando después en los reconectadores y nos quedaba una fase baja en 12.5. Ah, sí. Porque el regulador de tensión tiene un PT interno que envía una tensión de, claro, usted puede utilizarlo en 13.8, 13.2, 12.600, 12.000. Y de acuerdo con esta tensión que el equipo puede ser instalado, si no tuviera configurado de la forma correcta, la tensión en el motor puede llegar abajo de 110, 108 voltios. Con eso, 108 voltios, abajo de eso, el motor del conmutador no funciona bien. Ajá. Y Entonces, bueno, por un después, problema de subtensión, el conmutador puede parar. ajá, y bueno, después nos volvieron a dar por 33 y no regulaban más. Uhum. No los podíamos conmutar para que trabajen y nos tuvieron que sacar de servicio porque nos había quedado de todas las fases distintas. Sí, y después en el taller hicieron alguna prueba en la baja tensión Los y vinieron, sabe si funcionó. los vinieron a ver y no los pudieron, vinieron unos técnicos de DEN y no lo pudieron hacer funcionar, así que los dejaron fuera de servicio. Ah, ok. Sería importante verificar si la tensión en los bornes del voltímetro está en más o menos 120 hasta 108 voltios. Si tuviera Bueno, abajo de eso, sí, puede ser un problema de alimentación mismo, baja tensión.
Y Sí, entonces es necesario cambiar los tapes en la caja de control, las conexiones A, B y C, como para es, adecuar la tensión del conmutador y control. sí, quedó funcionaba uno solo, pero lo sacaron a los tres fuera de servicio. Juan Pablo, Sí, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Esos reguladores están en una subestación de EDEN y son de EDEN y les alimentan al sistema de ustedes? sí, es la nueva línea que se hizo de 33, General Villegas Banderaló, y Ah, están ok. puestos en la subestación de DEN. Está bien, sí, sí. Mirá, hemos tenido algunos problemas con EDEN por mala operación y mala configuración de los equipos. Inclusive le hemos dado un curso de capacitación porque hay mucha gente nueva que no entiende Sí. y puede ser lo que está pasando ahí por un problema de mala configuración y mala operación. Ya vamos a tomar contacto porque ahora va a venir un ingeniero de ITV para reforzar todo ese tema con EDEN. Bueno. Y por ahí no son problemas de los equipos, ¿viste? Sí, Así sí. que, bueno, ya vamos a tomar contacto con ellos, así que te agradezco mucho el dato y bueno, vamos a ver cómo lo podemos resolver a eso. Sí, porque justo ahora estamos teniendo, al no estar funcionando los reguladores, estamos teniendo problemas de alta tensión. Claro, sí, 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 sí. Estamos teniendo 14,5. Está. Eso es, me Vinicius, dijiste entonces, en Banderaló, me dijiste. Sí, sí, Banderaló. Banderaló, o sea, Banderaló Villegas. Sí, sí, porque justo ahora nos conectaron ¿cómo es? Con Trasva de la línea de 132 y bajan ahí en Villegas a 33 y de ahí viene hasta Banderaló. ¿Vos sos de Banderaló entonces? Sí, sí. Perfecto, ok. Bueno, listo, ya tomo nota y sí, hablamos con la gente de DEN y vemos a ver cómo lo podemos solucionar. Bueno, sí, muchas gracias. y cuando Vinicius estuviera ahí, yo voy a pedir también para llevar motores, para caso tenga algún problema, ya poder resolver en el propio local. Perfecto, Ah, ok. Emiliano, Hola Mario, olá. Um cliente que tenha instalado um regulador nos comunica que quando o equipo regula, sube hasta el punto 15, 16, queda fijo neste ponto e não vuelve a bajar automáticamente. Isso é exactamente. com, sí, isso é com controle CTR2 ou controle CTR3? Dos. No te sabría responder. E depois, manualmente, é possível bajar? Sí, Ah, com, cuando va la cuadrilla, lo pueden bajar ahí en el lugar. ah, ok. Seria muito interessante nosotros termos os registros de la memória del control para saber se há algum problema de firmware ou se é alguma outra coisa, se é algum ajuste, porque se é possível bajarlo manualmente, pode ser alguma configuração ou alguma incompatibilidade de configurações. E claro, pode ser um problema de gravação de firmware, pero para isso necessitamos ter os registros de memória de massa. Bien, ¿y cómo se lo puedo pedir eso? Ustedes, yo voy a pasar aquí un poco más adelante. Nosotros tenemos el software de comunicación disponible en el sitio de ITB. ¿Ustedes tienen instalado eso en sus laptops? Yo particularmente no, pero entiendo que el ingeniero sí. Ah, sí. Entonces, solamente bajarla y hacer la comunicación vía, claro, por RS232 o USB, por el puerto frontal. Ok, Entonces, haciendo la comunicación se puede bajar los registros, enviar a nosotros que nosotros analizaremos y si, claro, for un problema, si es un problema de firmware, nosotros enviaremos un procedimiento y el firmware para
usted hacer la actualización. Y como Vinicius estará con ustedes, claro, en pronto, él también puede verificar ese punto. Bien, el software de ITV en la página está, ¿se busca por producto o cómo lo encuentro? Yo puedo compartir aquí. A ver. Un rato, por favor. Vos sabés que justamente se ha conectado el cliente que tiene ese problema, Leonardo. No sé si querés aclararle vos, si activas el micrófono. Sí. En el sitio de ITB hay un link de downloads. Ok. Y en el link de downloads hay bien abajo software de comunicación CTR3. Es el penúltimo. Estoy entrando a la página. Sí. Es ITV SRL, ¿no es cierto? Yo voy a enviar el... Ah, si lo tiene, mejor. Buenísimo. Sí, El link. sí, sí. Ahí. Yo voy a dejarlo también aquí en el chat. Buenísimo. Entonces, bajando los registros de memoria de masa y todos los registros que pueda bajar, como los ajustes, los parámetros, nosotros podemos tener un diagnóstico del problema y proponer una solución rápida. Perfecto. Danilo, buen día. Buen día, Luis. Luis te habla. Te hice una consulta un poco más arriba, a ver si entendí bien. Vos nombraste en alguna filmina, pusiste tres reguladores y que iban a un solo control y para poder mantener la regulación trifásica aún aún en condiciones desequilibradas de cada uno individualmente. Sí, Nosotros tenemos tres, no sé bien de qué año son, porque yo no hace tanto que estoy en la cooperativa, deben tener 6 o 7 años. Los reguladores funcionan bien, pero están en forma individual, si bien funcionan en estrella, pero regulan individuales, obviamente. ¿Se puede adaptar un control o es a partir de algún modelo en particular que se puede adaptar un solo control para juntarlos en uno solo? no es necesario un modelo de regulador Ajá. específico. Nosotros tenemos las condiciones de hacer un retrofit de equipos desde marca GE, Eaton, Cooper, Ok. Toshiba, Siemens, qualquer equipo, próprio ITB também, porque nós temos no controle CTR3 uma forma universal de uma interface universal que recibe os dados de los computadores de qualquer fabricante e interpreta estes valores y puede trabajar con ellos sin problema ninguno. O sea que lo único que habría que incorporar en este caso es un CTR3 y nada más. Sí, un CTR3 y adaptar una interfaz en la caja del del regulador que usted tiene ahí, con Ok, un conector circular. ok, ok. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias. De nada. Bien, entonces el control CTR2 hace todas las lecturas, las posiciones del conmutador y grandezas eléctricas. Se puede hacer una configuración local por intermedio de las teclas. El teclado es bien simple
de manipular y de configurar. Y el control CTR2 tiene dos puertos de comunicación simultáneos, que uno puede ser, por ejemplo, para hacer una comunicación con el sistema de mantenimiento y otro para el sistema SCADA, claro, para monitoreo y maniobras. Y puede ser simultáneos. Esa es la información más importante. Porque assim, eu não tenho que parar de comunicar com o sistema supervisório para comunicar com o sistema de mantenimento, por exemplo. Se pode configurar o controle para trabalhar com a RS-232, USB, 485, Ethernet e fibra óptica. Nós temos também a possibilidade de instalar Wi-Fi e Bluetooth. El control CTR3 tiene las mismas funciones, pero con algunas otras ventajas, que es, verifica todos los señales de 3 reguladores. La configuración local y remota también puede ser hecha ahora concentrando los datos de los 3 reguladores en un puerto de comunicación. E também as interfaces são as mesmas, RS-232, USB, 425, Ethernet e fibra óptica. Também temos acessórios Bluetooth e Wi-Fi, caso vocês tenham interesse para ser uma comunicação inalámbrica. Nós temos aqui também nosso software de comunicação, que, claro, vocês podem bajarlo en el link que yo envié en el chat. Aquí es posible verificar todos los señales de conmutador, de tensión, corriente, en qué etapa se encuentra, los ajustes, los datos de comunicación. Es posible bajar los registros de memoria de masa, o sea, a cada 1 minuto, 2 minutos, depende de la configuración, hasta 60 minutos, el control hace una foto del sistema con datos de tensión, corriente, factor de potencia, si está en modo automático o manual, la posición del conmutador, contador de operaciones, las potencias activas, reactivas, aparente. Entonces, acumula todas as informações para vocês poderem bajá-las e verificar se está operando bem, se os ajustes necessitam de alguma melhoria. Bem, em termos de conexões, eu creio que vocês já têm o contato com o equipo, pero nós podemos instalar os reguladores em delta abierto, donde se tiene una regulación de más o menos 10%, delta cerrado en más o menos 15% y estrella más o menos 10%. ¿Por qué en delta cerrado se tiene 5% más? Yo no tengo un AutoCAD aquí ahora, pero si ustedes verificarem la tensión entre AB subindo 10%, BC subindo 10% e CA subindo 10%, e unir os pontos e medir, vão verificar que MPU é 1.15. É uma característica do delta cerrado, pero ele incrementa um desfase de 5 graus entre fuente e carga. Bien, una cosa que yo tengo que decir aquí es que con control CTR2, el sistema delta cerrado se queda comprometido con una falla
em caso de flujo inverso de potência em um sistema de câmbio de subestações. Por quê? O controle individual não sabe que posição está o regulador 2 ou 3. E com isso, não consegue estimar que posição deve estar para, em lado fuente, manter um nível de tensão adequado. Isso não é solamente para o controle CTR2 de ITB. Todos os outros fabricantes não mencionam isso em seus manuais. ITB sim menciona. E se vocês necessitam de trabalhar com um sistema delta cerrado em los reguladores e há a possibilidade de flujo inverso de potência por cambio de subestações, ITB tem que oferecer um PT externo que tem que ser instalado entre fuentes de los reguladores. Los controles CTR2 têm canales analógicos para leitura destes PTs. Mas os outros fabricantes não indicam isso. E com o controle CTR3, este problema foi solucionado, porque como eu sei a tensão de entrada de los reguladores em lado carga, claro, em flujo inverso, eu sei que posição manter o comutador para que em lado fuente se mantenha o nível de tensão adequado. Esta é outra ventaja do sistema único de controle. Com o sistema de controle individual, não é possível determinar a tensão lado fuente em delta cerrado e em fluxo inverso. Pero com PT adicional, sim. Desvantagem, claro, em trabalhar com PT externo é aumentar a quantidade de componentes de média tensão. E claro, quando se aumenta a quantidade de componentes, pode também aumentar a possibilidade de falha. Então, a instalação se queda complicada com mais equipos. Então, é sempre um pouco mais complicado trabalhar com este sistema de medição. Então, por isso, recomendamos, em caso de trabalhar em delta cerrado, utilizar os controles CTR3. ITB está em um final de desenvolvimento de um controle chamado CTR4. É um controle individual. Só um rato, por favor. Traz para mim um controle CTR4, por favor. Estamos fazendo as provas de compatibilidade eletromagnética. Então, eu creio que em mais ou menos 2 ou 3 meses tengamos o prototipo validado. É um controle individual que faz uma comunicação entre os equipos de um banco a través de um canal de fibra óptica. Então, com isso também vai ser possível fazer uma regulação trifásica em delta cerrado e em fluxo inverso. Bem, para 1 hora, desculpa, eu passei 15 minutos, pero es isso que eu tenho a apresentar-los. E caso vocês tenham a necessidade de uma consulta mais técnica, eu posso também ajudá-los e enviar material por e-mail ou por WhatsApp também. Eu vou abrir meu vídeo agora para apresentar-lo o controle CTR4. Este es nuestro nuevo control CTR4. Falta solamente pasar por
la prueba de compatibilidad electromagnética y exactitud del sistema de control. Pero está todos listos. Está listo para hacer la prueba, pero aguardando los laboratorios para concluir. Señores, muchas gracias y claro, yo estoy abierto a preguntas. Claro, voy a pasar aquí, explicar la conexión estrella. Un momento, yo voy a volver a compartir mi pantalla. Aqui, estrella com neutro aterrada. Bien, nosotros recomendamos que para reguladores de tensión en estrella aterrada tenga el cuarto hilo. No se debe hacer una conexión con la malla local solamente. ¿Por qué? Cuando se tiene algún problema de, por ejemplo, estar con CTR2 e perder a referência de neutro, um regulador sube para a posição mais 16, outro para menos 16, e com isso a corrente de neutro sube também. Subindo a corrente de neutro, vocês podem ter problemas dependendo de la resistência de terra, tensão de passo e de toque peligrosas. Então, eu não sei, eu não me acordo bem. Eu vou aqui. Cooperativa de Berrotarã. Pode abrir seu áudio, por favor, para explicar-me um pouco mais sobre sua dúvida. Alô? Danilo, disculpa, Luis habla, no la cooperativa de Rotarán. Pero justamente mirando esto y lo que vos nombrás acá, ¿a qué te referís con el cuarto hilo? ¿El cuarto hilo es donde están los reguladores? Porque las líneas de media tensión no tienen cuarto hilo. En general, sí tenemos el neutro aterrado, fundamentalmente en 13,2 kilovolt, pero después la línea tiene 3 hilos, obviamente, las tres fases. No sé a qué te referís con el cuarto hilo, si es en la conexión local, supongo. No. Nosotros recomendamos que, y es una recomendación de todos los fabricantes de reguladores de tensión, que cuando ustedes instalarem reguladores em estrella, que desde la subestación hasta la carga exista el neutro multiaterçado. Es una recomendación de todos los fabricantes. En todos los manuales de Toshiba, de Siemens, de Cooper, nuestros también. Pero nosotros sabemos también que la mayoría de los circuitos son solamente con los 3 hilos. Exacto. Entonces, si son con los 3 hilos, recomendamos que la instalación sea en delta. Okay. Para, claro, no tener los riesgos de pérdida de neutro. Con el control CTR3, los peligros fueron disminuidos, pero no son neutralizados. Es una recomendación de seguridad.
Aqui em Brasil, praticamente todas, exceto CEMIG, todas no utilizan el cuarto hilo. Ok. Acá tampoco, acá las líneas medias Sí, no usan cuarto hilo. sí. Nosotros tenemos pocas diferencias culturales en la parte eléctrica. Ujú. Pero es una recomendación del fabricante, porque el fabricante tiene que garantizar la seguridad o recomendar una seguridad operacional. Ok. Pero sabemos la realidad de los sistemas. Danilo, Ok. ahí en el chat la gente de Rotarán se disculpaba que no tiene micrófono como para ampliarte respecto de la Ah, sí. consulta. Y fíjate que tenés también, un poquito más arriba en el mismo chat de CEPRAL, tenés también una pregunta, una consulta, si podés leerla, si no te la leo yo. Ah, sí. Aquí, con PT adicional, ¿puedo cambiar el flujo? Sí, con PT adicional, sí. No hay problemas de flujo flujo inverso en delta cerrado. Bien, pero en delta abierto o estrella, no hay problema ningún. El control va a medir la tensión correcta en el fuente y carga. En delta cerrado, que es un problema, porque como la tensión es entre fases, no es medida entre fuente de un regulador y fuente de otro regulador, la tensión se queda perdida. No se tiene referencia. Entonces, con un PT adicional, sí, es posible. Mi contacto, yo voy a dejar novamente. td.ind.br e o WhatsApp 18. Esto, mi contacto. Entonces, volviendo un poco la pregunta sobre la conexión estrella, aquí también no hay preocupación cuanto a la inversión de flujo de potencia. Se puede utilizar el control CTR2, CTR3, independiente. No hay la necesidad de PT adicional utilizando CTR2. Y una recomendación. Cuando instalar reguladores de tensión en estrella, hagan la conexión entre el bushing FC entre todos los reguladores antes de hacer una bajada. ¿Por qué? Si hay algún problema de un corte del neutro de un tanque individual, de una cuba individual. El punto FC, que es común, va a se quedar al potencial. Y yo vi también algunos clientes que conectan el bushing FC por ser un neutro en la cuba. Entonces, si pide la bajada individual, la cuba se queda energizada. Entonces, ese es un problema de seguridad que nosotros recomendamos. No conecten el terminal FC cuando instalado en estrella a la cuba. Hagan conexiones separadas. FC entre todos los reguladores de FC y una bajada, y la cuba de los reguladores, otra bajada. Separados. Una outra pergunta de Horácio. Bom dia, Horácio. ¿Qué ensayos de rutina recomienda hacer en reguladores con más de 100,000 operaciones? Bien. Nosotros aquí en ITV
tenemos condiciones de hacer muchas pruebas. En campo, nosotros sabemos que es una cosa más complicada, porque no se puede medir una resistencia de contactos o hacer una buena inspección visual de los contactos por medio solamente por la ventana de inspección. Claro, hay hoy cámaras de inspección que funcionan como, ¿cómo se llama? No sé cómo. Ricardo, me ayuda. ¿Cómo se llama? Las cámaras de inspección que tienen un neck flexible. Ah, sí, tipo lamparoscopía, ¿no? Con una Sí, sonda, con una cámara, con una herramienta y una cámara. Exactamente, sí. exacto. Sí, sí. Con eso es posible hacer una inspección visual de los contactos. Pero con 100.000 operaciones, la única cosa que nosotros recomendamos en nuestro manual es para hacer las pruebas de aceite. Con 125.000 operaciones, una verificación de los contactos fijos y móviles. Una verificación de los desgastes de los contactos está bien como explicada en nuestro manual de instrucciones, donde hay una figura con los límites de desgaste. Nuestro manual en la última revisión, yo creo. Pero yo puedo pasar también aquí. Yo creo que tengo una imagen. De un contacto en final de vida útil. Bien. Aquí. En la charla en la presentación de capacitación mismo, yo tengo aquí una referencia. Aquí. Yo voy a compartir nuevamente mi pantalla. Bien, aquí yo tengo una... Aquí. Aquí yo tengo un contacto móvil nuevo y en final de vida útil. Y contacto fijo, nuevo y en final de vida útil. Estos son los parámetros porque en el contacto fijo, si esta parte que es de tungsteno tuviera en el final de vida útil de esta forma, en este punto es ton. Entonces, no hay una resistencia mecánica para resistencia a los arcos eléctricos. Entonces, en este punto, se empieza a derreter todos los contactos. Entonces, por eso es importante mantener este perfil de pastilla de tungsteno para garantizar que la conmutación no pasa por la conductora, que es donde los contactos se quedan, porque se empieza a perder contacto con esta superficie aquí.
Entonces, la inspección visual, después de 125.000, es una cosa que nosotros recomendamos, pero nosotros sabemos, y es una cosa que no documentamos, pero yo hice una prueba aquí en NTB con 125.000 operaciones en 100% de carga. Los contactos no llegaron en el final de vida útil. Pero nosotros sabemos que el equipo puede conmutar de 16 hasta menos 16 en períodos donde hay 10, 15, 20, 50%, 100% de la carga. No es una cosa que... Y otra cosa. Nosotros cuando diseñamos el conmutador bajo carga, diseñamos para hacer las pruebas en 100% de cargamento. Pero la carga no es constante. Entonces, de acuerdo con un perfil de carga típico, yo puedo decir a ustedes que un conmutador bajo carga de ITB, si no trabajar en 100% del tiempo en régimen 100% de carga y seguir un perfil de carga típico, razonable, puede durar 1.000.000 de operaciones libre de mantenimiento. Claro, siempre recomendamos que ustedes hagan la verificación de los contactos y aceite. El aceite, claro, yo creo que es el más importante para tener una idea de cómo está dentro del equipo. Pero yo imagino que ustedes ya tienen equipos tanto de ITB como de otros fabricantes con más operaciones y sin mantenimiento. Aqui em Brasil já temos equipos com 800.000 operações que volvió para ITB para mantenimento preventivo e as pastillas de tungsteno não se acabaram. Pero como é um produto que nós temos que dar garantias e parte dessas garantias estão nas incertezas de la funcionalidad o de la operación. Entonces, por eso que nosotros damos un periodo a 125.000 operaciones, verifica los contactos, verifica la resistencia de los contactos, tiempo de conmutación, para verificar si también no hubo ningún cambio de características importantes que pueda comprometer el funcionamiento del equipo. Ensaios cromatográficos. É uma coisa, Horácio, é uma pergunta difícil de contestar. Por quê? Todo o que condenamos em um transformador de distribuição, em um transformador de força, de potência, a respeito de los gases que são generados por descargas elétricas, el conmutador bajo carga inyecta en el aceite. Entonces, la prueba cromatográfica no es posible determinar, porque toda la conmutación es hecha en el mismo aceite que está circulando en los arrolamientos. Entonces, toda apertura de arco eléctrico o toda conmutación genera arco eléctrico y los gases que son detectables por las pruebas cromatográficas. Tudo que nosotros tenemos como referencia son las pruebas de aceite físico-químicas. En esta, nosotros tenemos algunos valores de referencia en nuestro manual de instrucciones que tienen que ser seguidos.
¿Alguna otra duda? Yo pasé un poquito del, del Está muy horario. bien, ¿no? Danilo, pero arrancamos un poquito más tarde y además hubo preguntas en el medio también, lo cual resulta siempre muy interesante. Si querés dejar de compartir ahí la pantalla, así te vemos en la camarita, pones tu cámara. Ah, sí, sí, claro. Che, si hubo preguntas es porque realmente llegó el tema a la gente y hubo interés, así que eso es también una buena señal. Lamentablemente, bueno, el tiempo se estiró, como dijimos, como dijiste, pero bueno, la verdad que muy agradecido de la gente que estuvo en la charla y atendiendo, y bueno, y se ve que con todas estas inquietudes que no termina acá, como dijo Danilo, o sea, o a través nuestro, o a través de la fábrica, porque hay que entender también que hay un trabajo mancomunado y muy codo a codo con la fábrica, hablando en criollo, respecto a lo que es el desarrollo de tanto del soporte como de la comercialización. O sea, hay un trabajo y digamos, una comunicación entre todas las áreas de la empresa, tanto en la gerencial como la comercial, como la técnica, para coordinar todo esto y llevar adelante el desarrollo bueno, de este negocio, de este tema, ¿no? De los reguladores, que acá en Argentina, bueno, se ve que es un campo de aplicación importante, digamos, ¿no? Por Sí, las condiciones. Ricardo, permiso. Sí, por Hay favor. una persona que preguntó cuál es la potencia máxima que se puede alcanzar. La potencia máxima que nosotros fabricamos aquí es de 1000 kVA en 19.9 kilovoltios. Nosotros tenemos equipos de 833 kVA, 1000 kVA y para 34.5 kilovoltios fase hasta 690 kVA. Sí, yo he visto equipos en ITV que son para Medio Oriente, que son los más grandes, creo, Danilo, que fabrican ustedes, ¿no? Sí, sí. 660 kVA aquellos, pero aquí en Brasil ya vendemos 1000 kVA para una empresa de Espíritu Santo. Ok. Bueno, la verdad, muy interesante, Danilo. Te vuelvo a agradecer tu predisposición y tu tiempo, también el tiempo de toda la gente que participó. Desde Miel vamos a seguir haciendo estas charlas. Ya creo que este año terminamos acá el ciclo, pero el año que viene vamos a seguir, así que y vamos a estar en contacto y a través bueno, a través de nuestro contacto y el contacto de la fábrica pueden seguir haciendo todas las preguntas y consultas que necesiten. Sí, si quieren también la presentación o alguna cosa, puede pedir que yo envío. Bien, gracias Danilo, gracias Ricardo. Recuerden ahí que Danilo les escribió en el chat sus datos de contacto. También estamos grabando la charla, la presentación, la vamos a subir al YouTube de Fedecova y se la vamos a compartir el enlace mediante mail, al mismo mail del cual se inscribieron, por si quieren volver a verla, sacarse alguna duda y demás, así que también tienen esa opción de repasar un poco los conceptos. Como Claro. siempre, gracias a Miel, gracias a ITV a través de Gracias a Danilo, ustedes. y nos encontramos en cualquier momento a través de esta pantallita o de los distintos medios que tenemos de conexión. Bueno, Ok, muchas gracias.